Hola, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Hablando y Divagando. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Jimmy Prieto, el cual es magíster en seguridad y salud ocupacional. Venimos a tratar un tema importante que es la prevención de riesgos laborales como tal. Mucha gente creería o pensaría de que esto involucra únicamente a grandes empresas, a grandes sectores industriales, corporativos, pero va mucho más allá y involucra negocios pequeños, a emprendedores que a veces no tienen el conocimiento de esta parte de la legislatura, de la legislación, porque está en las leyes, ¿no? Los cumplimientos que debemos de tener en base a temas de seguridad y salud ocupacional. Así que, Jimmy, te agradezco mucho por acercarte acá a nuestro programa, por aceptarnos esta invitación. Y bueno, quisiera empezar hablando un poco de ti. ¿Quién es Jimmy Prieto? ¿En dónde estudió? ¿Cómo se formó? Actualmente, ¿en qué lugar te desempeñas? ¿En qué lugar trabajas? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Agradecerte primero por la invitación. Es un gusto estar aquí presente en este maravilloso SEC, deseándote éxitos en este proyecto que tienes, ¿no? ¿Quién es Jimmy Prieto? Jimmy Prieto actualmente cuenta con 32 años de vida. Me formé en la Escuela Superior Politécnica Litoral, que es conocida el ESPOL. Obtuve la carrera de Ingeniería Industrial allá por el año 2016-2017. Desde ahí vine teniendo ya experiencia profesional, tanto en el sector cartonero, camaronero, bananero y muchas industrias más, ¿no? Y después, para uno hay que actualizarse en los conocimientos y todo eso, decidí hacer una maestría en seguridad y salud ocupacional. Me gradué en el año 2022, también la realicé en SPOL, y aquí estamos, ¿no? Actualmente me desempeño en un gran grupo camaronero que me ha abierto las puertas y he estado creciendo profesionalmente ahí. Ah, perfecto, qué interesante. Jimmy, lo mencioné hace un momento. Mucha de la gente, muchas de las personas que a veces tienen negocios, son emprendedores, tienen su microempresa, cuando escuchan el tema de seguridad y salud ocupacional, eh, a veces no tienen idea de lo complejo que es esta situación y de que hay cumplimientos que se tiene que dar, Correcto. por pequeña que sea, hay un número mínimo, digamos, de empleados que tiene que tener una empresa para llevar ya, qué sé yo, un manual de seguridad y salud, un técnico, o esto solo involucra, como te digo, el que es el mayor pensar de la gente, que involucra únicamente a las grandes empresas. Claro. Bueno, en sí quisiera comentar qué es seguridad industrial, pues, ¿no? Y salud ocupacional. Como todos sabemos a qué se dedica, es en este caso prevenir, capacitar al personal, en este caso para que evitar que tengan accidentes laborales o también generar algún tipo de enfermedad ocupacional. Entonces es muy importante que sean empresas medianas, pequeñas, grandes, cumplan con esta normativa, ¿no? Porque no lo veamos como un cumplimiento, sino que veamos como una forma de prevenir y mantener saludable a tu personal. En este caso, con el cumplimiento legal, por el número de trabajadores, tiene distintas normativas. Me explico, hay un checklist, una normativa que debes cumplir de 1 a 10 trabajadores, otra que es de 10 a más trabajadores y otra que es a partir de 100 trabajadores. Entonces es una variedad en este caso. Ah, ok, ok. Mencionaste la frase enfermedad ocupacional. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Un ejemplo de enfermedad ocupacional como tal. Enfermedad ocupacional es algo que te genera, en este caso, como lo dice, una enfermedad en el trabajo, en tu puesto de trabajo. A veces, quizás pasamos nosotros 8 horas en un puesto de trabajo, en una computadora, en un escritorio, y decimos, no, aquí no hay ningún riesgo, no va a pasar nada. Pero con el transcurso del tiempo puedes tener problemas en tu columna, desviación en tu columna,
al momento de usar el mouse o el lacto, al momento de escribir en el teclado, te puede generar dolores en el túnel metacarpiano. Entonces, existen muchos tipos de enfermedades que es según el riesgo que estás expuesto. O sea, no necesariamente cuando se habla de una enfermedad ocupacional, es decir, se centra únicamente en el obrero que, qué sé yo, que un obrero, alguien en obra que de pronto hace una mala fuerza y tiene un tema de algún tema lumbar o algo. O sea, involucra también a personal, a todo el personal, o personal de oficina, personal administrativo, a todo nivel es una enfermedad ocupacional como tal. Correcto. Todo depende del riesgo que está expuesto en este caso. Quizás en unos en mayor magnitud, otros en menor magnitud, pero siempre es a los riesgos. Por eso es importante que analicemos los puestos de trabajo, que un especialista analice cada puesto, las actividades que realiza, las funciones que realiza, porque él te puede indicar en este caso qué riesgo puede tener y así evitar algún tipo de enfermedad ocupacional. Los beneficios reales, o sea, hablemos, las empresas tienen la obligación de tener la asesoría, digamos, de un profesional como tal, eh, pero, y ya hablamos, ¿no? Que es para prevenir las enfermedades ocupacionales como tal y dar cumplimiento a la normativa que rige este tema. Pero para el trabajador como tal, es fácil generar conciencia en el trabajador de que tiene beneficios, porque mira, yo que trabajé también años en el sector minero y camaronero, cuando nosotros queríamos implementar charlas de temas de seguridad y salud, chuta, los obreros eran, qué vaina, irme a sentar una hora perder mi tiempo, yo estoy cansado del campo, estoy cansado de salir de mi turno de la mina. Era una batalla tremenda con la gente para hacerles entender de que lo que vamos a tratar ahí te trae beneficios personales hacia el trabajador, más que el tema de la empresa. O sea, como empleado, obviamente, pues como trabajador tú tienes que ver tu salud y todo. Y es difícil llegar al obrero. Pero, ¿qué beneficios tiene para el trabajador como tal? ¿Ya? La empresa el cumplimiento y para el trabajador... Carlos, es una muy buena pregunta, ¿no? Actualmente en el Ecuador no existe una cultura de prevención, cultura de seguridad. Eh, Tanto que hay pensamientos en los colaboradores que dicen, siempre lo he hecho de esta manera y nunca me ha pasado nada, ¿no? Son siempre expresiones que siempre llevo, que a veces he escuchado en los trabajadores y es difícil llegar a ellos, pero en este caso es importante que ellos conozcan lo que son los riesgos, cómo prevenirlos, cómo son los procedimientos correctos, los trabajos seguros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como tú me indicaste en la mina, a veces manejan explosivos. Claro. Pero en un explosivo es importante a veces cómo lo enciende, a qué metro, cuántos metros de distancia debe estar, qué tiempo tienes en este caso para alejarte. Entonces, si no conocemos, ¿qué nos puede pasar? Uf. Lesiones, fracturas, pérdida de extremidades y quizás hasta la muerte en los mayores de los casos. Y para mí uno de los mayores beneficios que ni siquiera debe pensarse es en este caso que tú ves llegar completo a tu casa, llegar sano a tu casa, saber que en nuestras casas nos esperan nuestras esposas, nuestros hijos, en este caso nuestros padres. Entonces, ¿qué más beneficio que eso? ¿No? Y además, tener esta cultura en una empresa de seguridad, ¿qué me implica? Que el empleador se preocupa por mí, que yo le importo al empleador, que no solo soy una máquina de trabajo, sino que en este caso se preocupa de mí porque yo esté sano y no genere ningún problema. Ok, Jimmy. Hablaste hace poco que dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga un negocio, una industria, una empresa, un emprendimiento, lo que sea, hay requisitos que hay que cumplir, ¿no? Correcto. Y obviamente dependiendo del giro del negocio que tenga, porque por ejemplo, en mi ignorancia digo yo, no es lo mismo los requerimientos que le piden a una empresa comercial, hablemos de una cadena de supermercados grandes, que a una industria camaronera, minera. O sea, me imagino que por el nivel de riesgo en los puestos de trabajo son otros los requerimientos. Correcto. Pero vamos a lo más pequeño, a lo más básico. Y yo te pongo un ejemplo. Digamos, yo tengo un emprendimiento, un restaurante, trabajo con máximo 15 personas.
yo tengo que cumplir alguna norma de seguridad y salud. ¿Y quién me puede sancionar? ¿Y cuáles serían las consecuencias de esa sanción? Un ejemplo así. Yo tengo un negocio, tengo 15, máximo 15 empleados. ¿A qué yo qué tendría o qué consecuencias tendría que en algún momento llegase a suceder algo y que, por ejemplo, en este caso el IES con riesgo de trabajo es verdad, Correcto, sí. sí, el IES me llegue a mí a sancionar. ¿Qué tengo que cumplir y qué puede pasar, qué puede suceder si yo no cumplo? O sea, muy buena. En este caso, como tú me indicas, a veces las pequeñas empresas s- piensan o sienten que no tienen en este caso por qué hacer cosas de seguridad industrial o salud ocupacional. Pero hay algo que siempre les indico en este caso, que si tú tienes una empresa como tú indicas de 15 trabajadores, si yo prevengo que no tengan accidentes, los capacito, no voy a tener ausentismo laboral en este caso y la productividad va a estar en este caso en lo más alto. A veces, digamos, un accidente, el trabajador va a estar en este caso ausente unos días y él va a estar, ¿quién me cubre ese puesto? Quizás tengo que contratar a otra persona. Entonces, eso me va a generar más gasto. Incluso es posible que hasta alguna demanda, multa, sanción por parte de las entidades como es el Ministerio del Trabajo o el IES con el riesgo del trabajo. Entonces, es importante que cumplamos. Existe normativa, como te indicaba, de 1 a 10 trabajadores, de 10 trabajadores en adelante. De 1 a 10 trabajadores no te exige mucho, pero es importante que cumplamos, como es el plan mínimo de seguridad, que consta con una matriz de riesgo de todos los puestos de trabajo, análisis de riesgo de todos los puestos de trabajo, también los equipos de protección personal que tú tienes que entregarle a los trabajadores y también simulacros, en este caso como simulacros contra incendios, simulacros de alguna evacuación durante sismo, que es muy importante que el colaborador conozca. Entonces, si no cumplimos con estas solicitudes que nos exige el Ministerio del Trabajo, podemos estar extensos en una demanda laboral. Ok, muy bien. Eh, a ver, en tu experiencia laboral, que ha sido amplia, hablamos de empresas cartoneras, hablamos del sector bananero, del sector acuícola como tal. eh, ¿Cuáles son las enfermedades, mejor dicho, perdón, no enfermedades, los riesgos laborales más comunes que tú has logrado ver? Tomando en cuenta que todo esto es sector industrial. Tú te has basado al sector industrial, ¿no? Hay el área comercial y bueno, pero hablemos en este caso de lo tuyo. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos laborales que más que son más frecuentes, digamos, en tu área? Claro. Bueno, las industrias son distintas. Como siempre he dicho, todos tienen riesgos diferentes. Pero la que mayormente existe, el riesgo son los factores de seguridad, que en este caso son cuando al momento de manipular máquinas, operar máquinas. A veces el empleador, los trabajadores no entienden que las máquinas tienen que tener sus guardas de seguridad. ¿Por qué? Porque puede existir el riesgo de atrapamiento. Atrapamiento, que el momento que un motor está encendido y por X casualidad pusiste la mano, te puedes generar algún tipo de fractura o amputación de mano. Entonces también existe el riesgo eléctrico en este caso. Existe la cultura, en este caso, de los colaboradores que a veces hacen mantenimientos a máquinas y no pagan, no necesitan los motores, no les conectan la fuente eléctrica, ¿no? Y eso, a veces llegan personas que en este caso no saben que están haciendo un mantenimiento, van y le encienden y el trabajador puede en este caso perder la vida porque no sabe que está trabajando en esa máquina. Okay. Entonces, ese es uno de los factores que se repite en industrias, en camaroneras, porque en camaroneras también no es solo alimentar la piscina, también existen motores que en este caso para que abastezca de agua las distintas piscinas, generadores de energía. Entonces, este es el mayor riesgo que se repite en todos los puestos de Eh, trabajo. he escuchado y bueno, en mi experiencia yo recordaba la primera vez que cuando yo trabajaba en el sector minero, la primera vez que llegó un técnico a hacer evaluaciones porque era en minería, ¿no? De ruido y calidad de aire. Entonces, cuando yo escuché eso, pues mi jefe me dice,
va a llegar un profesional, ¿qué vamos a hacer? Medición de ruido y calidad de aire. También es una variante y claro, no, responde mucho a la razón, o mejor dicho, a la actividad que se desarrolla, ¿no? En este caso en minería es así, ¿no? Un lugar cerrado, se hacen perforaciones y todo. Entonces, todo este tipo de cosas también es importante, ¿no? Como para acotar en el tema industrial, ¿no? Que cada industria tiene su actividad y por ende tiene sus niveles de riesgo como tal. Y en el sector comercial, lo hablamos hace un momento cuando tú dijiste la persona que pasa en oficina también está propensa a en algún momento desarrollar una enfermedad ocupacional como tal. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de esto como tal y cómo se prevendría en una oficina? Ya en el sector industrial son constantes el tema de las capacitaciones, constante la entrega de elementos de protección personal, pero por ejemplo en una oficina no estás con guantes. Entonces, ¿cómo procede? ¿Cómo se previene allí en el área comercial, digamos así? Claro. Bueno, antes de responderte lo del tema del área comercial, mencionaste algo importante, que el tema de análisis de ruido, ¿no? ¿Para qué nos sirve el análisis de ruido? En este caso es para los decibeles que tenemos del ruido, en este caso en las industrias, ¿no? Que a veces son las máquinas que están encendidas, no paran, están 24/7, ¿no? Y ahí están los colaboradores. Entonces, ¿por qué es importante hacer este tipo de análisis? Porque a veces hay una reglamentación que te indica, ahora actualmente se actualizó en el Ecuador el 255, que los trabajadores deben estar a ciertos decibeles. Y la mayoría de los empleados dicen, no, toma, te entrego las orejeras, cumplo con Con la normativa. evitar algún tipo, ¿no? ¿Qué me puede generar en este caso si no uso el equipo de protección personal? Algún futuro, sordera en este caso, pérdida de la visión. Entonces, pero no solo es el EPP, sino que generar estrategias de ingeniería para encapsular, en este caso, el ruido, que no genere más ruido en las áreas, ¿no? La última opción, siempre la última opción, es el equipo de protección personal, ya cuando no puedes hacer nada. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, hacer este tipo de análisis. Ahora, en referente al área comercial, sí es verdad, a veces no se traen equipos, no se traen guantes en el tema de la manipulación de la computadora ni nada, ¿no? Pero, ¿qué puedes hacer? Pausas activas. Siempre es importante que en este caso, cada cierto tiempo, el colaborador se levante, dé una vuelta, se estire, tome un cafecito o algo, que en este caso te va a ayudar para no tener ningún tipo de enfermedad ocupacional. Asimismo, en las posturas, a veces usan unas sillas que no son adecuadas y tenemos en este caso sillas ergonómicas que va a generar que tu postura esté correcta y no en un futuro no tengas dolores lumbares. Que al momento quizás tú puedes decir, no, puedo aguantarme el dolor, pero con el transcurso del año va a ser un dolor insoportable, ¿no? Que hasta va a evitar que tú te levantes. Entonces, son varias enfermedades que pueden generar en este caso en el sector comercial y que hay que darle importancia, siempre importancia. Ok. ¿Alguna experiencia o algún caso que a ti te haya sorprendido? Porque muy independientemente de la prevención, independientemente de la capacitación, independientemente de la entrega de implementos de seguridad, siempre va a quedar un riesgo de que haya algún accidente laboral o algo. ¿Nos puedes contar de pronto alguna experiencia así y que pudo haberse evitado por alguna situación? Porque a veces, como digo, la empresa cumple por su normativa, por sus políticas, cumple. Pero aún así a veces suceden accidentes. ¿Tienes alguna experiencia que puedas contarnos referente a este tema? Obviamente, pues sin mencionar el Claro, lugar ni nada de eso, ¿no? claro. Bueno, sí ha existido en este caso, ¿no? Y más cuando tú tienes relación con otros técnicos, pero en este caso del sector camaronero. Siempre tengo constante comunicación con otros técnicos de otras fincas, de Ujú. otros grupos camaroneros, ¿no? Y a veces accidentes que ocurren ahí, que es muy frecuente, pero son los accidentes en los operadores de los motores de aireación.
Ah, ok. ¿ya? Los motores de aireación. Que a veces tú, por más que capacites al personal, le indiques, el motor aerador tiene en este caso un cardán, tiene un eje, que eso da revoluciones, ¿no? ¿Y qué se le indica al trabajador? Prohibido cruzar cuando el eje está en rotación, ¿no? Siempre se les indica eso a los colaboradores. Y ellos a veces, por falta de percepción del riesgo, cruzan y no ven el riesgo que puede en este caso atrapar sus piernas, un pasador suelto, un pantalón, una basta de pantalón y a generar su atrapamiento. Por eso, ¿cómo podemos evitar? Porque no solo es capacitar, sino, como te decía, tomar medidas de ingeniería. Y una medida es colocación de guardas de seguridad. Guardas. Ya, que así tú le capacitas al trabajador que no cruce, pero la guarda y cruza, la guarda va a estar ahí, te va a proteger y no le va a generar ningún tipo de accidente. Entonces, a veces ocurren esos accidentes en camaronera y, y no colocan las guardas de protección, no lo ven. Cuando ya sucede algo, recién se dan cuenta que en este caso el técnico de seguridad les asesoró de colocación y ve la importancia, pero no es cuando ya sucedió, sino es Prevenirlo. en este caso para no generar las dificultades al trabajador. Y algo tan sencillo, algo tan banal, por así decirlo, algo tan básico, que no se cumplió en alguna empresa, independientemente industrial, comercial, que ocasione alguna enfermedad ocupacional. Algo, no sé, por ejemplo, decir, a ver, no tenía que utilizar mejor dicho, tenía que utilizar orejeras. Y el señor sí las usaba, pero las usaba mal. Algo así, algo que dijera, ¿cómo veniste tú a desarrollar esto si tenías el implemento de seguridad, si tenías la capacitación y aún así lo desarrollaste? O sea, por responsabilidad del trabajador. Algo así, que un ejemplo de una enfermedad tonta podría decirse, que el reto de la hora fue por un mal uso. En este caso, bueno, cuando es por temas del trabajador que no cumple, esto se llama actos subestándar o actos inseguros, lo conocemos de esa manera, ¿no? Eh, con los ejemplos que tú mencionaste, los decibeles de ruido, por ejemplo, una estación de bombeo, que hay 5 o 10 motores, un motor que generan ruido, decibeles, y el operador de bomba tiene que estar ahí. Si no se coloca los protectores auditivos, las orejeras, en el transcurso de los años va a generar pérdida de la audición, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Por qué es algo tonto? Porque sé que si él se hubiera protegido con los audífonos, no hubiera perdido la audición en un futuro. También, por ejemplo, en la manipulación de químicos. El trabajador sabe, se le entrega los equipos de protección personal, en este caso guantes, que son necesariamente para manipulación de este producto químico, y no los usa. Y se dan cuenta cuando les cae el producto químico directamente en la piel, les genera una alergia, quemaduras, y ahí ellos aprenden. En este caso, o algo tan básico, que no solo, bueno, este no es un tema solo en lo laboral, sino también en cultura general en nuestro país, el exceso de velocidad. Operadores que tienen que trabajar en este caso con operar las motocicletas, y existe un límite de velocidad y no lo cumple. Tú corres a 60, 70 kilómetros, no es lo mismo que a 30. A 30 kilómetros se cruza algo, tú puedes esquivarlo, quizás la caída es leve, pero a 70 kilómetros puedes salir volando, destrozado y todo eso. Entonces, son actividades que los colaboradores conocen, pero a veces no miden el riesgo. Ah, muy bien. Mira, y volviendo a lo del tema de los negocios pequeños, de los emprendimientos y todo lo demás, mencionaste que había un checklist, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos requerimientos mínimos que hay? Hablemos en lo más básico, de 1 a 10 empresas. ¿Qué es lo mínimo con lo que tú tienes que tener cumplimiento para esto, ¿no? Claro, bueno, todo también depende, puede que sea una empresa de 1 a 10 trabajadores, pero sea de riesgo alto, medio o bajo, ¿no? Todo depende de eso. Pero lo mínimo o lo básico que en este caso debemos cumplir es, en este caso, siempre importante evaluar los riesgos, la matriz de riesgos. Es muy importante, en este caso, tener definido qué le puede pasar a cada colaborador en sus actividades laborales. Colocar, en este caso, señaléticas de prevención en áreas que pueden generar algún tipo de accidente, fuentes de peligro, ¿no? También campañas de salud.
a veces me dicen, ¿por qué tengo que hacer la ficha médica a un trabajador? Y entonces la ficha médica es muy importante porque al inicio, preocupacional, porque sabes cómo está el trabajo, si está apto o no apto, o qué dificultad tiene, ¿no? Y si tú la haces, esto te va, quizás después en un futuro, terminas una mala relación con el colaborador, sale de la empresa y él te puede denunciar, y él dice que te indicó que tiene una desviación de columna o algo. Entonces, si tú no tienes las fichas médicas, entonces, ¿cómo vas a saber en este caso? ¿Cómo te vas a defender? Claro, de hecho puede él alegar y decir, no, yo estoy así porque me enfermé, yo trabajé Correcto, aquí. Y claro, exactamente. si tú no tienes, obviamente no das los documentos de descargo de decir, no, él vino así, nosotros lo aceptamos y estuvo así. Y cuando salió en Correcto. bajo estos términos, bajo estas condiciones, él sale, ¿no? Por eso también es tanto de entrada como de salida. Porque puede pasar, y yo he escuchado, y mejor dicho, no, he visto casos muy de cerca. El trabajador ingresa de pronto se hace o no se hace los documentos de revisión médica de ingreso, pero al momento de la salida, a veces como la salida es abrupta, no hubo eso. Y estando fuera de la empresa, días posteriores, pasa algún accidente, pasa algún tema, algo, y después va y se alega que fue dentro de la empresa. Y Correcto. mientras no haya la documentación, pues lamentablemente, bueno, en este caso las leyes laborales en nuestro país son así, son y van a ser siempre en tratar de defender un poco, de darle contención es al trabajador como tal, ¿no? Entonces, Correcto. es importante los Claro. documentos. Y como te decía, a veces ellos pueden jugar como se dice, jugar vivo, en este caso. Siempre es a beneficio del trabajador, ¿no? Por eso uno tiene que respaldarse legalmente. Y bueno, de 1 a 10 trabajadores lo que te piden es un plan mínimo de prevención de riesgos laborales, que te decía, como te decía anteriormente, tiene una matriz de riesgo, tiene un plan de simulacro, tiene una matriz de equipos de protección personal, las obligaciones del empleador, los derechos del trabajador. Es como un tipo de reglamento, ¿no? Que en Ok. este caso tú lo generas, firma en este caso el técnico que realizó el plan mínimo, firma en este caso también el representante legal, se lo carga el Ministerio del Trabajo y está aprobado. Pero no solo cargarlo, no solo que te aprueben, sino que tú tienes que cumplir lo que dice ese plan mínimo de prevención de riesgo, porque si no lo cumple, al momento de una inspección por parte del Ministerio del Trabajo, te va a generar algún tipo de sanción. Hablamos de eso, de las sanciones como tal. ¿Qué tipo de sanciones pueden ser? ¿Económicas como tal? ¿Netamente económicas o hay otro tipo de sanciones? ¿Y a cuánto ascenderían más o menos esas sanciones? Para una empresa pequeña, para algo pequeño, digamos O así. sea, para una empresa pequeña, no el cumplimiento quizás a un salario básico, salarios básicos, en este caso lo que determine el Ministerio del Trabajo, pero si son repetitivos, la multa en este caso va a Es crecer, progresiva. es progresiva, correctamente. Y si es una fuente de peligro alta y no hay nada de seguridad, te pueden incluso cerrar la empresa. Es que claro, o sea, puede ser un negocio, pueden haber 10 empleados, pero, a ver, digamos, es una mueblería. Entonces hay máquinas para cortar, para todo Correcto, este tipo. Hay el tema para el momento de dar el acabado a la pintura y todo esto. Entonces también el tema de los respiradores y todo eso. O sea, puede ser en cuestión de empleo, de empleadores, de número de empleadores, pequeño. correcto, Pero el nivel de riesgo al que están expuestos estos trabajadores es un nivel considerable, ¿no? correcto, Ah, sí. ya, ok, entonces en base a eso son las multas como tal. Correcto. Bien. Y algo muy importante, o sea, y no solo por no cumplir. Ahora, si es una multa que en este caso se accidentó un trabajador, amputaron una extremidad, una mano. Las multas son en este caso son fuertes. Quizás, por ejemplo, me explico, el trabajador tenía 40 años, ganaba un sueldo básico. Tú el sueldo básico lo multiplicas hasta que el colaborador tenga 65 años. Sumas todo eso, imagínate. Y si no tienes las charlas, no tienes la evaluación médica, te van a encajar una responsabilidad patronal de cajón por parte del IES. Y tú vas a tener que pagar esa sanción obligatoria. Ok, muy bien. Hemos visto prácticamente esta parte ha sido como enfocada desde el lado del empleador como tal, ¿no? Ujú. Pero hablemoslo desde el lado del trabajador. Eh, Llego yo a una empresa, ¿a qué tengo derecho como tal?
¿A qué tengo derecho en este caso? Primero, a conocer los riesgos a los que estoy expuesto, ¿no? En este caso, que el empleador me capacite, cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto, en este caso, que estar sano, mantenerme sano. Y otro beneficio también de los colaboradores que voy a aprender en este caso, porque lo de prevención no solo es para en el trabajo, también desde tu casa. A veces cuando estoy en las capacitaciones con el personal, indico que la prevención es desde nuestras casas. Les pregunto desde su cocina, ¿ustedes han revisado quizás la manguera que conecta el gas con la cocina? A veces tenemos esas mangueras plásticas azules que son normalmente conocidas, que usamos en todo, ¿no? Pero normalmente se recomienda que estas se les cambien cada 6 meses. Sí. Pero hay personas que la tienen 2, 3 años. Desde que le compraron a la cocina. Eso ya está partido, está con fibra, porque en este caso, y hay fuga de gas. Y entonces imagínate una chispa ahí, está el gas ahí encerrado, puede generar una explosión. Entonces es muy importante que hagamos prevención desde nuestra casa. Y otros beneficios siempre, por ejemplo, cuando nosotros a veces hay los conocimientos, ¿no? Le entregamos un equipo de protección personal, un casco, un guante o algo, y dice, ¿por qué me van a descontar? No, el empleador tiene en este caso la obligación de entregarte los equipos de protección personal de manera gratuita. Entonces eso es muy importante que conozcamos. Trajiste en todo caso, y te agradezco por eso, varios elementos de protección personal que se utilizan en el área en la que tú te desempeñas actualmente, en la industria, en el sector industrial que te desempeñas actualmente. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de esto? Por ejemplo, estos guantes, disculpa, ¿para qué los utilizan? En este caso, estos guantes, actividades varias, en este caso para estivar. Siempre aquí, como podemos ver, están tipo de certificaciones, numeraciones, que aquí nos permiten ver el nivel de perforación, el nivel de cortes que puede generar, que es resistente de guante. Entonces es muy importante que conozcamos y veamos este tipo de códigos, ¿no? Entonces se lo utilizan actividades varias, ¿no? Y es muy importante que siempre, si vamos a manipular algún producto químico, usar el guante correspondiente, estar bien asesorado, no es cualquier guante, ¿no? En este caso a veces están cortando con el filudo, en este caso aquí va a perforar. No, esto es un guante para ese tipo de actividades. A mí me pasaba mucho en el tiempo en el que yo trabajé en estos sectores, de que a veces el empleado se cierra a algo, en el sentido de que, por ejemplo, te pongo un ejemplo como tal. En minería, los trabajadores veían este tipo de guantes que se les daba, me acuerdo, a los perforistas, como tal, a las personas que perforan, que taladran la roca. Y venía un obrero que tenía que utilizar, estos guantes. Entonces, es que claro, se ven bonitos, elegantes. Se ven elegantes, ¿no? Y el barrenador iba y los veía, a veces se los querían llevar hasta la casa, por último. Claro. Y el obrero vuelta veía un guante sencillo de cuero y a veces decían, oiga, no, pero deme ese, mire que este de aquí me sirve, es más flexible, que no sé. Claro, pero lo que sucede es que estos de aquí cumplen una función específica en caso de algún atrapamiento, en caso de que de pronto se desprenda algo de roca y te aprisione, te aplaste. Estos de acá no tienen otra función como Correcto. Tal, ¿no? Entonces, siempre había ese conflicto con el colaborador y a veces eran cosas que llegaban al punto en el que cuando tú te dabas cuenta, al perforista se le desaparecían estos y le dejaban lo de acá. Era un lío. Entonces, estamos claros en que cada EPP, cada elemento de protección personal, cada guante, cada tipo incluso hasta de mascarillas, es en base al trabajo que realizan, ¿no? Correcto, así es. Pues te digo, hay siempre, y no es que, toma, te entregué el guante, ya con eso estoy cumpliendo, ¿no? En este caso debemos asesorarnos, que ver que el técnico te diga cuál es el equipo de protección personal adecuado para la actividad. Porque si tú no tienes una ficha técnica o un equipo de protección personal que no está certificado, no te va a servir de nada en el momento de respaldo de que ocurra un accidente laboral con las entidades públicas correspondientes. Entonces, es importante que nos asesoremos en este caso por temas de seguridad industrial. Lo mismo también había un ejemplo de los respiradores como tal, de estas
de estas mascarillas. Lo mismo también, me acuerdo claramente que a veces ciertos trabajadores, por ejemplo, en el taller, habían mecánicos que básicamente trabajaban en áreas donde había bastante polvo como tal. Partículas. Entonces, partículas, exacto. Entonces ellos tenían el filtro, era el material filtrante, era uno. Y estos de acá vuelta son otros cartuchos que ya son para gases, para todo tipo de cosas. Entonces, pero oye, era una batalla con la gente, porque como estos los veían, no sé, creo que pensaban que, o se creían Power Rangers científicos, porque era cubierto todo el rostro. Y querían y hacían lo posible. Y de repente se iban, el bodeguero no me quiere dar, por ejemplo, en Minas, en Camaroneras también pasaba lo mismo. El bodeguero no me quiere dar, me voy con el jefe de campo, otra persona que también de pronto a veces, o el supervisor, que son personas empíricas que no conocen, ¿no? Y es una batalla que es difícil irla ganando, pero yo creo que las empresas poco a poco, con el tema de las constantes capacitaciones y demás, van ganándole, digamos, terreno a lo que nosotros antes lo hacíamos de manera empírica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también como ejemplo, ahorita que los vi y bien que los trajiste, porque me acuerdo mucho de eso, claro, que era una batalla con la gente. Claro, como te decía, a veces aquí en el país, bueno, y en la mayoría de los países, no existe una cultura de prevención. Piensan que cualquier guante es el que te va a proteger, o como te decía, a veces dice, siempre lo he hecho así, no me ha pasado nada, pero no es así. Exactamente. Quizás en el momento no te afecte, pero con el transcurso del tiempo vas a tener algún tipo de enfermedad ocupacional. Por ejemplo, si no usas el filtro, en este caso, el cartucho, filtro adecuado en la mascarilla, no te está sirviendo de nada. No te está protegiendo para el riesgo al que estás expuesto. Correcto. Por más bonito que se vea o lo que sea, no te estás protegiendo. Claro. Las gafas, me acuerdo, eran otras, ¿no? Correcto. La gente quería las gafas oscuras porque se veían más bonitas y de pronto eran pintas los manes en cámara. Claro. Correcto. Entonces, eso es lo que el desconocimiento, ¿no? Y a veces, incluso hay personas, un ejemplo, un producto químico, están expuestos y dicen, no, ya estoy acostumbrado, no, a mí no me genera ningún tipo de alergia, nada. Pero al momento de absorber ese producto químico, esas partículas, se quedan en nuestro interior. Con el transcurso del tiempo nos va a generar problemas respiratorios en un futuro. Eso es segurísimo. Jimmy, una consulta. Habiendo hablado un poco acerca de esto, y como trabajador, si yo siento que me estoy exponiendo a un riesgo al realizar una tarea, entendamos que de pronto fue una tarea para la que a mí no me contrataron. Suponiendo, se me ocurre, poniendo un ejemplo de la industria en la que tú trabajas. Yo soy personal de campo y lo mío es alimentar el camarón. No tengo mayor conocimiento que eso. Un día el tablonero no pudo trabajar, no vino o algo, y el jefe de campo se enfermó, lo que sea. Anda a hacer esta vaina. Yo me puedo negar como trabajador a realizar una actividad en la cual, primero que nada, no estaría hipotéticamente capacitado y estaría enfrentando un riesgo al que no sabría cómo afrontarlo como tal. Yo me puedo negar, un trabajador puede decir, sabes que no quiero trabajar, y eso puede traer consecuencias para el trabajador o no. Bueno, esa es una muy buena pregunta que a veces por desconocimiento los colaboradores no lo conocen, pues, ¿no? Claro, el colaborador cuando está expuesto a una fuente de peligro, en este caso, que le puede perjudicar su salud, a su físico, el colaborador se puede, en este caso, abstener a no realizar la actividad. Está respaldado por la ley, ¿no? Okay. Está muy respaldado por la ley. Incluso en todos los reglamentos de seguridad indica que el colaborador puede, en este caso, negarse a hacer la actividad. Incluso la obligación del empleador es generar una fuente de trabajo segura para el colaborador. Ahora, a veces, también digo por desconocimiento mismo del empleador o algo, no, este colaborador no quiere apoyar, saquémoslo. No, el colaborador está respaldado legalmente en este caso. Entonces, él se puede negar. Además, es obligación cuando tú vas ingresando a un puesto de trabajo o te contratan a un puesto de trabajo, que el colaborador te indique cuáles son tus funciones. ¿Cuáles son tus funciones? Y capacitarte en esas funciones. Si tú no estás capacitado
te estás exponiendo a algún tipo de accidente. En este caso, como tú indicaste, tablonero, ¿cuál es el riesgo de tablonero? En este caso, sacar los tablones en una compuerta, ¿no? Tú te puedes caer en que no conoces el peso, en este caso, al jalar el tablón, tú puedes caer en la compuerta, puedes ahogarte, en este caso, el tablón te puede caer en el pie. Entonces, son muchos riesgos que no conoce el colaborador. Claro, Entonces, porque no es la función para que él normalmente correcto. está. Y allí también el llamado de atención en todo caso para supervisores, para personas que lideran grupos de trabajo, porque el rato de la hora no es mandar por mandar. No es Correcto. enviar por último, yo como este man medio me cae mal y ya no lo quiero ver aquí, entonces me le empiezo a cargar y lo mando para acá y lo mando por acá, para acá, como quien dice, aquí lo Sostigue. hostigo y se fue. Correcto. Imagínense el riesgo y el peligro al que lo está exponiendo y con esto pues a la afectación a la empresa como tal, ¿no? Entonces ahí sí creo yo que es importante el llamado de atención de toda esta cadena de mando, ¿no? Porque el personal en campo tiene su jefe de campo, digamos así, y ahí están también más personas arriba que tienen que, a su vez, ir capacitando, una capacitación en cascada, por así decirlo, Correcto, ¿no? así es. Para saber tomar las decisiones correctas, las decisiones adecuadas con el tema del personal que es tan delicado como tal, ¿no? Correcto. Y a veces indica y dice, no, pues si el responsable de seguridad, el técnico de seguridad es el responsable. No, aquí creo que es algo claro que la responsable de seguridad no es solo el técnico, somos todos. Todos somos responsables de seguridad en una empresa. ¿Qué puede hacer un trabajador si es que ve si es que ve que alguna actividad es insegura? Él puede mencionar a quién debe de acudir como tal. O sea, a ver, por ejemplo, yo recién estoy llegando a un trabajo y hay algo que a mí no me cuadra. Entonces ¿a quién acudo como trabajador? O sea, lo lógico sería a mi inmediato Directo. superior, ¿no? Correcto. Pero sí, sucede muchas veces que como ya es algo que es cotidiano, que para las personas que están en esa empresa, tranquilo, no pasa nada, hombre, dale, 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 no pasa nada, que aquí nunca pasó nada y nunca nada va a pasar. Entonces, ¿qué puede hacer un trabajador? Porque a veces vienes de experiencias laborales, de sectores en donde trabajaste, donde ya hubo quizás algo similar que generó un riesgo, que generó de pronto algún accidente laboral o algo. ¿Qué hace ese trabajador en ese caso? ¿A quién acude? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? A veces, como tú dices, lo ideal sería que a su líder, a su jefe directo, que en caso le reporte esta nota. Pero cuando a veces los jefes, no sé, quizás por ciertas razones no se preocupa más por producción que por algún gasto, genera algún tipo de gasto, no lo realizan. Ellos pueden generar directamente a subir de rango, en este caso al jefe corporativo, en este caso al técnico de seguridad. Incluso hay empresas que actualmente usan la tecnología, que generan reportes de condiciones inseguras de Perfecto. manera online. Pones un código QR desde tu celular, tú reportas, envías la foto, eso le llega al técnico de seguridad, el técnico de seguridad tiene que verificar que en verdad es una condición insegura. Vacancísimo, Entonces, mira, y claro, generando incluso hasta el tema del sigilo, de que sea algo anónimo, correcto, hay de que bueno, de pronto no, para no verse de pronto mal visto, por así decirlo, ¿no? correcto. O algo. Interesante eso, la verdad. Correcto. Mira. Incluso nosotros, en los lugares que laboro, yo siempre recomiendo, muchachos, colaboradores, por favor, reporten condiciones inseguras, reporten estos inseguros. ¿Por qué? Porque reportando mejoramos la infraestructura, en este caso para evitar algún tipo de accidentes, porque a veces o no tomamos en cuenta los incidentes. ¿Qué es un incidente? Es un evento que sucede, pero que no te ocurrió ninguna lesión, no generó ningún gasto económico. Pero si tú dejas seguir acumulando, en este caso, los incidentes, y no haces nada, no le tomas atención, no generas un plan de acción, algún momento puedes generar un accidente grave. Y si no sigues haciendo nada, algún momento puedes generar hasta la muerte de un colaborador. Entonces es importante en este caso que estos colaboradores reporten estas condiciones inseguras. Ok. Para un negocio pequeño, volviendo al tema, ¿qué tan costoso sería implementar este plan, ¿cómo Plan me mínimo el plan mínimo de de prevención de riesgo seguridad? laboral. Ya, exacto. Eh,
es es algo costoso. ¿Cómo tú lo ves? O sea, obviamente hay que cumplir, ¿no? Ya, Correcto. pero mucha gente a veces no lo hace porque en su desconocimiento dice, chuta, ¿cuánto debe costar esa vaina? O pensarán, no, pues aquí ya tengo que ver de dónde saco el sueldo de un técnico de seguridad y yo solo tengo 5 o 6 empleados, ¿cómo hago eso? Entonces, ¿cómo crees tú, cómo se podría empezar a aplicar unas buenas prácticas de seguridad en estos pequeños negocios sin que esto implique o sin que esto recaiga en el pensamiento del empleador y decir, chuta, tengo que gastar bastante aquí? Claro. Bueno, algo que primero quiero decir en este caso es que no veamos como un gasto, sino una inversión. Siempre he dicho eso, siempre veamos a la seguridad industrial como una inversión. ¿Por qué una inversión? Porque vas a evitar que el trabajador se enferme, vas a evitar que el trabajador se accidente, vas a evitar que el colaborador falte en este caso, vas a evitar que la producción se pare, ¿no? Entonces, ¿qué tan costoso? No está costoso, quizás un negocio pequeño puedes comenzar con imprimiendo, qué sé yo, las señaléticas en un papelón, una hoja, colocándola en las distintas áreas, advirtiendo en este caso el peligro. Ahora actualmente tenemos el Internet, YouTube, que existen capacitaciones en este caso de seguridad industrial, que en este caso tú puedes buscar, instruirse uno mismo y capacitar al personal. Incluso hasta el Ministerio del Trabajo, el IES, generan capacitaciones gratuitas, en este caso en sus plataformas. De manera mensual tú te entras a las páginas del IES, Ministerio del Trabajo, existen muchas capacitaciones, prevención de riesgo físico, prevención de riesgo psicosocial, existen muchos programas en este caso de En las capacitación. páginas del IES. Páginas del IES y páginas del Ministerio del Trabajo. Siempre Ok. existen ahí de manera programada porque es importante que los entes reguladores capaciten, en este caso a los empleadores y al personal. Mira, bueno, yo dentro de lo que es mi formación académica, mi formación profesional, he visto, por ejemplo, en el SRI, que ellos sí tienen este tipo de capacitaciones, unas que vi hace años, me acuerdo, que era el pasaporte tributario, se llamaban, ¿no? Tenían capacitaciones para personas naturales y hablabas, y el siguiente módulo era de sociedades y todo este tipo de cosas, devoluciones de impuestos, eran así, ¿no? Asimismo lo hay en el IES con respecto a temas De seguridad y salud de seguridad. ocupacional. Correcto. Interesante, bien interesante. Y también es importante que tengamos en cuenta a veces, hablando de las pequeñas empresas, que tienen un trabajador afiliado. No, pero es responsabilidad eso. Tú eres responsable de ese colaborador. Y a veces no es un colaborador. Y eso quiero recomendar en este caso que tengamos cuidado. Que a veces uno que tiene en este caso RUC afilia a un familiar, a algún primo o un amigo en este caso para que genere aportaciones, ¿no? Ujú. Entonces, no, tenemos que tener cuidado porque nosotros somos responsables en este caso de esta persona. A veces ahora he escuchado casos, o he visto casos que ya el Ministerio del Trabajo está visitando estos pequeños negocios, está inspeccionando, les llega correo de auditorías, de estos checklists que te mencioné, y entonces los ponen a correr, en este caso a los pequeños trabajadores, a los pequeños empleadores, Claro. perdón, para que en este caso cumplan, porque desde un trabajador tienen que cumplir con capacitaciones, el plan mínimo, matriz de riesgo, entonces obviamente tenemos que tener cuidado con eso. ¿Y qué sucede? O mejor dicho, una pregunta un poco jocosa, pero ¿qué sucede si yo tengo mi RUC y el afiliado soy yo, soy el empleado? También tengo que dar cumplimiento. Entonces, en este caso, bueno, Porque hay gente que hace eso, ¿no? Hay gente correcto. que tiene su RUC y tiene su negocio, es emprendedor, algo, dice, me voy a afiliar y te afilias, ¿no? Claro, pero en Ah, este caso tú te afilias como empleador. No tienes un trabajador en este caso afiliado. ok. Porque es tu mismo rol. Tú te puedes afiliar como empleador. Ya. Correcto. Entonces es totalmente diferente. Ya, Pero hay yo que dije, tener chuta, cuidado. no tenerme que hacerme No. capacitaciones a mí mismo y toda la Claro. vaina. Pero en Ok. este caso preferible ponerse, si nos queremos afiliar, es voluntario, que también tiene una opción como el IE. Que Muy eso no bien. genera ningún tipo de novedades. Ya, hablamos del tema de la responsabilidad patronal, se llama Correcto, esto, ¿no? así es. La Ok, responsabilidad patronal. ok. Eh, un trabajador, ¿qué señales debería o tendría que estar él atento para poder él detectar, digamos, a tiempo una enfermedad laboral?
¿Qué señales, por ejemplo? Hablemoslo ya del lado de tu experiencia, ¿no? Cuando alguien se empiece a sentir mal, es un trabajador que lleva largo tiempo trabajando en una empresa, o sea, no debería quedarse únicamente con el doctor, digamos, que la empresa le da, sino que también tendría que, obviamente, por responsabilidad propia, ¿no? propio. Él eventualmente hacerse exámenes médicos. ¿A qué tipo de particularidades él tendría que estar atento para evitar una enfermedad profesional, una enfermedad laboral, perdón, que lo afecte en el futuro? Claro, bueno, siempre es importante que nosotros a veces, nuestro cuerpo manda señales, ¿no? En este caso, por ejemplo, a veces, si tú escuchas zumbidos, no estás en el trabajo, pero escuchas zumbidos, en este caso, es importante que te evalúes porque quizás estás perdiendo la audición, ¿ya? O también pequeños dolores lumbares que no te tratas, no te vas a chequear con el médico, no te vas a valorar con el médico, y quizás con el futuro puedes generarte algún tipo de hernia. Entonces, es importante que siempre escuchemos o verifiquemos las señales que da nuestro cuerpo. A veces también, como te decía, desde un puesto de trabajo, una oficina administrativa, tú estás en la computadora y trabajas directamente en la pantalla, puedes perder la visión. Entonces, te va disminuyendo la visión. Entonces, es importante que veamos estas señales que nos emite el cuerpo humano. Ok. Tengo una frase, una tipo pregunta y quisiera que me la respondieras tú. Por ejemplo, ¿por qué la prevención salva vidas y también salva al negocio? Muy buena pregunta. ¿Por qué salva vidas? Porque si conocemos los riesgos a los que estamos expuestos, vamos a evitar lo que hemos hablado en este caso, en este día, accidentes o enfermedades ocupacionales. Vamos a estar alertas en este caso al momento de estar haciendo nuestras labores. Vamos a estar concentrados. Entonces, ¿y qué más bien que estar sanos? Entonces, si hay cultura preventiva en una empresa, nos va a generar bienestar en este caso. Vamos a estar trabajando activos, todo. Y es muy importante. Y ahora las empresas, ¿en qué lo salvan? Primero, en no bajar la producción, que a veces las empresas se enfocan mucho en la producción. Y la producción es lo que genera en este caso que la empresa esté estable, ¿no? Vas a cuidar la producción y también vas a evitar sanciones, vas a evitar demandas económicas, ¿no? Entonces vas a cubrirte en este caso en sano, se puede decir. Entonces es importante que siempre mantengamos la cultura de seguridad e implementemos todo lo que nos solicita la ley. Jimmy, aparte de tu trabajo como tal, bajo relación de dependencia tal vez, tú tienes, aparte del tema de asesorías, también háblanos un poco acerca de eso, qué servicios brindas, de pronto si tienes servicios complementarios. He visto profesionales que tienen, por ejemplo, en el caso de seguridad industrial, también tienen el colega del tema de ambiente. Correcto. Entonces, son cosas así, ¿no? Tal vez tú tienes algo relacionado con esto o con las asesorías. Háblanos un poquito acerca Sí, de los correcto. servicios que ustedes, o que tú brindas en todo caso. Claro, en este caso, bueno, obviamente yo trabajo de manera dependiente, pero también en mis días libres o fines de semana asesoro a pequeñas empresas en este caso, ¿no? Realizo los planes mínimos de prevención de riesgos laborales, elaboro los reglamentos de seguridad, capacito y capacitaciones en este caso de riesgo físico, riesgo químico, lo que está expuesto en este caso colaboro en la empresa en la que está solicitando el servicio. También a veces trabajamos nosotros siempre los técnicos, trabajamos siempre de la mano con los médicos, porque en este caso los médicos son los que previenen algún tipo de enfermedad ocupacional. Entonces realizan las fichas médicas, chequear personal, las fichas ocupacionales que deben realizarse todos los años en este caso, ¿no? Entonces siempre damos asesoría, trabajamos en equipo, trabajo como médico, trabajo como también mencionaste con técnicos ambientales, ¿no? Que a veces también generan prevención, en este caso para evitar contaminación. Tal vez tienen el plan de manejo ambiental, creo que se llamaba. Correcto, plan de manejo ambiental que se realiza y que se maneja con el Ministerio de Ambiente y Agua y Transición, que ahora se conoce así. Entonces, son muchas, en este caso el tema legal es muy amplio, ¿no? Que a veces dicen, chuta, gasto, pero no, como le decía, esto es una inversión. Ok, bueno, en todo caso, pues nos vas a compartir tus redes sociales o tu contacto, ya lo tendremos allí en el video. Y bueno,
para dar por terminada pues esta entrevista, yo la verdad te agradezco mucho por haber aceptado la invitación a este podcast. En realidad ha sido bastante educativo el poder conversar, el poder saber, el poder llegar hacia las personas en generar conciencia de que el tema de la seguridad y salud ocupacional es importante, tanto para el trabajador como para el empresario, el emprendedor y todas las personas que están involucradas, ¿no? Te agradezco mucho por tu capacidad, por la capacidad de darnos a entender las cosas de manera sencilla. Y bueno, amigo, eso de mi parte. No sé si de pronto tal vez quieras decir tú alguna palabra Claro que sí. final. Claro que sí. Bueno, en este caso, Carlos, agradecerte por la visita. Como decía al principio, desearte éxitos en este proyecto que manejas, ¿no? Y algún mensaje que quiero en este caso a los oyentes, en este caso a los que es importante que veamos a la seguridad como primordial. Y decía un mentor mío en este caso, primero es seguridad, segundo es seguridad y tercero es producción. Si la seguridad no tiene nada de seguridad en este caso, no estás en nada en este caso. Y es importante que uno mismo se cuide y siempre llegar sano a casa. Ahora, ¿qué es lo más importante en este caso? Creo que puedes tener un tipo de accidente, quizás la empresa pague la sanción, pague la mano, pero ¿quién te devuelve un brazo? ¿Quién te devuelve una pierna en este caso? ¿Quién te devuelve tu salud? ¿Ya? Y siempre, por favor, en este caso, hay algo que siempre actualmente se genera, es el estrés laboral. Entonces, siempre visiten al psicólogo, en este caso, no se estresen, generen actividades en sus casas, con su familia. Lo más importante aquí creo que es la familia. Y ellos son los que siempre te esperan con los brazos abiertos. Ese es el mensaje que quiero llevar. Muy bien. Bueno, para dar por terminado este episodio, gracias también a ustedes por darse el tiempo de vernos, de escucharnos. Y si este capítulo te dejó alguna enseñanza, si de pronto te dejó alguna incógnita, alguna duda, coméntanos, comparte este episodio, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Y bueno, perdón, esto es Hablando y Divagando, charlas conectando. Muchas gracias. Cuídense.